Y hola, ¿cómo estamos? Esto es un grandioso video más para el canal. Quien les habla es Jukabau. Y hoy vamos a hablar un tema muy interesante, muy controversial, para debatir, la verdad, si esa es la palabra. Y es el verdadero muro de Dofus Tous o Dofus. El momento donde muchos abandonan. Lo quise llamar así este capítulo. Quise hacer un video así tipo podcast, tipo para escuchar y para analizar y debatir y escuchar también o leer los comentarios que dejen. Si les gusta este tipo de contenido, denle like y suscríbanse, que eso me ayuda mucho a saber qué tipo de contenido le gusta y si de verdad pues encajó o pegó bien, seguir haciéndolo. Entonces, si llevas mucho tiempo o llevas poco tiempo jugando Dofus Touch, probablemente sientes que todo va increíble. Voy a hablar todo esto bajo mi experiencia de lo que he vivido, porque dije, llevo 2 meses, tengo la patentada ya de hablar y expresar de lo que he aprendido y vivido. Entonces al principio subes de niveles rápido, consigues ser nuevos, haces de hecho algunas camas, descubres zonas, desbloqueas cosas y honestamente el juego te hace sentir que es que vas progresando todo el tiempo. Pero es que hay algo que casi nadie te dice o me ha gustado que me dijeran, de hecho por la falta de información, ¿sí? Aunque a pesar de que a mí me gusta todo ese tema de estado arte, de investigar, hubo muy poco tipo de información porque los videos eran un segmento muy repetitivo, ¿sí? Pero esto es algo que nadie te dice, o creo que de lo que medio investigué, porque tampoco no fue mucho, es que tarde o temprano llega un punto donde esa sensación va a desaparecer. Y te preguntarán, sí es normal, mayoría de juegos es así, pero no de una forma tan drástica. Y aquí va mi punto. Ahí, para mí, es donde aparece el verdadero muro de Dofus. Ese momento donde progresar deja de sentirse natural y empieza a sentirse pesado. Y hoy quiero hablar justamente de eso. ¿Por qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Y por qué creo que muchos jugadores dejan el juego en ese punto? Yo inicié con un compañero a jugar Dofus. Él me dijo, yo lo jugué en esos tiempos en computador, pero juguémoslo en el móvil, digo, sí, en el móvil o celular o tablet, porque todavía maneja algo de esencia de anterior. Yo dije, hágale, juguémoslo, ¿sí? El inicio es engañosamente adictivo. Creo que Dofus Toys te hace sentir muy bien una cosa que es que sí recalqué y sí, bajo mi experiencia y mi compañero, es que te engancha al principio. Todo el tiempo tienes recompensas, subes de nivel rápido, cambias de equipamiento seguido, cada zona es nueva, cada mod parece una aventura distinta, cada mazmorra es algo increíble que te enseña. Literalmente sientes progreso constantemente. Y para mí, y de verdad lo creo, es una dopamina barata o es una dopamina fácil. Y te hace pensar, wow, voy súper bien, o sea, voy bien. Pero en realidad, esa etapa es como una luna de miel. El juego todavía te está cobrando el precio real de progresar. Y aquí está la trampa. Y le pasó a mi compañero que dejó de jugar, a pesar de que le hablé y traté de inculcarle tema de mentalidad. ¿Sí? Y siento que muchos jugadores nuevos que ingresan también puede ser uno de los factores que dejan de jugar. Como digo, lo hablo bajo mi experiencia porque soy un jugador nuevo. Muchos jugadores creen que esa velocidad inicial se va a mantener. Y un pequeño spoiler, no va a pasar, no va a pasar. Entonces aquí viene un tema donde digo, y lo llamé un capítulo que dice, ¿cuándo aparece el muro? El muro no llega igual para todos. Y aquí hago un punto que digo es, ya habrán jugadores antiguos, habrá jugadores que dejaron de jugar pero volvieron por la nostalgia, habrá jugadores que
poco podrán por el tiempo de trabajo y los que estamos en ese círculo, los jugadores nuevos. Entonces, vuelvo y lo digo, el muro no llega igual para todos, pero normalmente empieza cuando ya necesitas decisiones más serias. Creo que para ahí ese muro se vuelve algo relativamente igual para todos. Entonces, por ejemplo, el mejorar ser de verdad. Cuando dices, ¿cómo armo? ¿Qué hago? Y comienzas a incursionar, a explorar videos, y dices, uy, esto, tan, y comienzas a apalancarte de temas de información. Comienzas a invertir camas importantes, comienzas a subir profesiones muy útiles, porque también puede ser un error, optimizar builds, comenzar a entender la economía, creo que esto es importante y creo que la mayoría la tienen que hacer, y dejar de depender solo de las quests fáciles, o sea, de las misiones fáciles. Y ya no basta con jugar por jugar, ahora toca comenzar a planear, y es uno de los retos interesantes del juego. Y aquí es donde yo siento que mucha gente se estrella, se pega en el muro y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si venía a un ritmo? ¿Por qué me frenan así? Porque hay una limitante, una limitante grande de camas o de tema o de desinformación, ¿sí? Y dices, ¿cómo demonios consigo suficientes camas para esto? Aquí comienza uno de los retos. Y empiezas a notar cosas como el equipo cuesta demasiado, farmear toma todo ese tiempo, leviar ya no se siente tan rápido. ¿Qué pasó? Algunos contenidos se sienten muy repetitivos. Y digo, entrando a otro tema de capítulo, el verdadero problema no es el nivel. Y aquí es donde cruzamos caminos con mi compañero que dejó de jugar, porque él creyó que el nivel 200 ya era del todo. Y digo algo muy curioso, de pronto estaré equivocado, y es que el muro no suele ser realmente el nivel. No lo es, o sea, yo soy nivel muy bajo, soy nivel 131, que muchos hasta me cuestionan, me dicen, no, pero yo en 2 meses subí de nivel a 200, yo les digo, bien por ustedes, pero yo quiero disfrutar el juego, ¿sí? Porque llego a 200 y ¿qué? Volver a retroceder algo que lo puedo hacer en el camino, no, gracias. Y yo entiendo o creo que esto es más tema mental y económico. ¿Por qué? Porque mucha gente de lo que he escuchado va por el bajo mundo y dicen, hey, pero tú puedes comprar las camas así te ahorras tiempo. Ah, bueno, y es algo muy acertado porque la finalidad es tiempo es igual a dinero, ¿sí? Pero es que tienes 365 días para hacer cosas diferentes. O sea, no puedes hacer todo igual lo mismo, ¿sí? Comienza a cambiar este tipo de chip. Suelo decirle a veces a la gente cuando comienzan a decirle, hey, pero haz esto, ¿sí? Porque el juego es muy multifacético, muy diverso en ciertos factores, ¿sí? Entonces yo les digo, pero si sientes que tu personaje no despega el ritmo, o lo hablo de forma general, si sientes que tu personaje no despega el ritmo esperado y eso te frustra muchísimo, demasiado, eh, bueno, entra un tema importante que parece ser el tema de compararse con otros jugadores, ¿sí? Y eso es uno de los peores errores. ¿Por qué? Porque dices, pero ¿cómo esa persona ya tiene ese set si yo soy del mismo nivel? Y me pasó. Y yo digo, pero ¿cómo? Y él ahora le digo, ¿cómo? Pero comencé a entender un poco más esa situación. Comienza a decir, pero ¿cómo hace tantas camas? ¿Sí? Yo tengo un compañero que siempre en el inventario tiene 60, 70 millones, 80, 100 millones de camas y yo digo, pero ¿qué? Y entra otra pregunta que dice, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Por el mismo tema de comparación. Y yo siento que acá cometen muchos errores y el muro se les crece aún más. Que es gastar mal, cambiar de will de una forma impulsiva,
abandonar profesiones cuando vas a decir, esto no me gustó, esto me voy, y listo. Intentas progresar demasiado rápido, ¿sí? Acá es donde yo cierro este capítulo y digo, voy a abrir otro que se llama ¿Por qué muchos abandonan aquí? Pero antes de seguir hablando, quisiera que dejaran en comentarios qué experiencia ustedes han tenido, qué les ha pasado, y tal vez eso puede ser apoyo o guía para muchas personas que también están iniciando como yo o que ya llevan tiempo, porque siempre puedes aprender algo nuevo. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué muchos abandonan aquí? Creo que este muro se separa en dos tipos de jugadores. Los que dicen, nah, ya me aburrí, ¿qué le pasó a mi compañero? Y los que no entienden que el juego cambió y es normal, o sea, el juego no puede ser lo mismo y llegar a 200 así, porque pierde la magia, pierde la esencia. Entonces digo, ¿por qué Dofus Touch al principio es descubrimiento, pero después se vuelve estrategia? Es una pregunta que me cuestioné, yo dije, wow. Y dije, ya no ganas solo por tiempo, el juego te hace ganar por decisiones. Algo que de pronto no tenga esa misma repercusión, pero van los factores de la misma vida real. Las decisiones que tomas de pronto no te afecta ahorita, pero te afectará 2, 3, un año después, ¿sí? Y en el juego aplica lo mismo. Y honestamente siento que muchos abandonan porque nadie les explica esta transición. Esa transición que parece diminuta, pero si la haces crecer te vuelve un problema. Y creen que el juego se volvió malo. La verdad, he escuchado comentarios que el juego ya no es como antes, que el juego se volvió malo, que sí, de pronto comparar una mentalidad de unas personas que personas que juegan en sus tiempos de 19, 18 años a mentalidad que de pronto ya pasaron y ya tendrán 27, 28, 30 de para arriba, ¿sí? Igual siento que esos son los mismos que dicen que el juego está muerto. Para mí un juego muerto es cuando literal siempre va a ser las mismas personas, cuando dejan de actualizar, cuando ya no hay una comunidad, cuando no hay algo sólido. Y el juego, si te pones a pensar, tienes Dofus Reto, tienes Dofus 3, tienes Wafu, tienes Dofus Touch. eh, y no solo eso, la compañía tiene muchos más juegos. O sea, limitar no te puedes limitar. Tiene hasta una serie en Netflix que llama Wafu, súper buena, la recomiendo también. Entonces creen que el juego se volvió malo, pero no. Solo entraron a otro tipo de etapa. Es como cuando estás con tu pareja, inicias, la etapa de enamoramiento es la mejor, pero después entra una etapa donde ya comienza la realidad. Peleas, discusiones, monotonía, que yo no sé qué. Es normal y eso pasa en cualquier lado. Y aquí entro y abro otro capítulo que es cómo superar el muro. Lo que me ha ayudado personalmente, y lo digo una vez más, es bajo mi experiencia, es cambiar la mentalidad. Primero, dejar de obsesionarse con avanzar rápido. ¿Para qué? Para meterse en los coliseos y quedarse y todos los días hacer coliseos, 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 coliseos y quedarse parado en un portal SAT. No, porque lo he visto. Segundo, tener objetivos pequeños, objetivos a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Voy a colocar un ejemplo. Voy a decir, me voy a proponer en 3 días hacer tantas camas, o ahorrar cierta cantidad de camas, o hacer ciertas dungeons, o limitarme, no limitarme, sino decir, quiero hacer esto porque lo puedo conseguir. Mejorar una pieza, de pronto subir una profesión, llegar a mago, decir, bueno, me voy a hacer la tarea, no la voy a comprar, yo también quiero comenzar a hacer eso. La semana tiene 7 días, le voy a dedicar 30 minutos diarios a esto. Un ejemplo, ¿sí? Porque cada experiencia para cada persona es diferente. El tiempo de otra persona es diferente a la de uno, ¿sí? Y dedicarte a subir una profesión en concreta, ¿sí? Eso sí,
Como dice un buen refrán o una buena frase, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces no intentes hacerlo todo por la emoción o porque, yo puedo que me quede, porque bajo la mente uno dice, uff, sí, esto, pero cuando se da cuenta no ha hecho ninguna. Y a tercero, algo que poco se entiende, es aceptar que Dofus no es un juego, bueno, ese sí, es aceptar que es, me había confundido, pero sí es aceptar que Dofus es un juego de paciencia. Yo voy a decir que no es de paciencia, casi las... pero sí, es un juego de paciencia. Y suena cliché, suena raro, pero es que es la verdad, o sea, Dofus es un juego de paciencia. Yo me puse a jugar Dofus de computador, Dofus 2 y Dofus Reto, y cada uno tiene contenido diferente. Parecerá que es el mismo, sí, en cierto punto, pero es muy variado en ciertas cosas. Entonces, es un juego de paciencia, dedicarte el tiempo a explorar y a gozarlo. Hay misiones hasta para conseguir un Dofus, ir a capturar, además hay de todo, ¿sí? Entonces, no te puedes quedar varado, como dicen, o decir, marica, no sé qué hacer, o, ya no sé qué hacer, o siempre hacer esto, no, reinvéntate, adáptate. Entonces, deja de tener esa mentalidad y ahí es cuando entiendes que el muro deja de ser pared y se vuelve un filtro, algo sencillamente de pasar. Entonces, como ya es dar por cierre a este formato, aquí vuelvo y repito, si te gustó este tipo de contenido, no olvides darte tu like, suscribirte, comentar. Está ayudando, no ocupes un espacio ahí. Lastimosamente, hasta eso, que también es temas de que quiero hablar a profundo, sobre esos que dicen, Don Justo ya está muerto, los que solo tienen gremios para revenderlos, los que se quejan, y no estoy diciendo que no, de pronto sí habrá gente que da como una oferta o algo del vivir de esto, o su otro punto aparte. Y, o bueno, como último, o tu muro ha sido el de jugar solo. Si te pones a pensar y lo analizas, hasta puede ser. De pronto no estás preparado a jugar solo, o es un juego que a veces en muchos escenarios te toca solo, o que está abiertamente para jugarlo solo, pero puedes hacerlo menos haciéndote tu amigo, tu comunidad. Entonces, los leo en comentarios y si les gustó una vez más este tipo de videos hablando sobre Dofus, todo, más tiempo como podcast o opinión, suscríbanse porque definitivamente quiero traer más contenido así. Los dejo, que tengan una excelente tarde. Hasta luego se despide su fiel Goat Cabra Jucao. Hasta luego.